el chat que estoy haciendo, el WhatsApp, ¿verdad? Para los que son nuevos, el objetivo es que yo les mande información a ustedes, no saturarlo demasiado, porque algunas personas, por ejemplo, en Chile son las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, si mandan un correo, por ejemplo, inclusive aquí son solo 2 horas de diferencia con Costa Rica, pero a veces me escriben, ¿verdad? A las 7 de allá son las 5 de la madrugada para mí. Entonces, nada más para que sepan eso y usemos más el chat en cosas puntuales, sí, ¿verdad? Cosas generales, y si no, personalmente en ese aspecto. Entonces, vamos a tocar uno de los temas más fundamentales y vitales para la vida cristiana, y es el estudio de la Biblia, la bibliología, ¿verdad? Lo que vamos a estar estudiando durante este tiempo es propiamente la Biblia. La Biblia es uno de los regalos más grandes que el Señor nos ha dado, porque es la que nos guía, lo que nos dirige, es nuestra fuente de fe y de conducta. Es a través de ella que nosotros podemos saber cómo tener una relación correcta con el Señor. Fuera de eso, ¿verdad? Nosotros vamos a mirar que hay diferentes tipos de revelación. Dios se ha querido revelar, y la primer fuente de revelación de Dios es la revelación general. ¿Alguien sabe cuál es la revelación general? ¿Cómo es que se ha revelado? La naturaleza divina. En el Espíritu Santo. En la naturaleza, excelente. A través de todo lo creado, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, que la gente no tiene excusa para no creer en Dios. La revelación general es la naturaleza, la creación de Dios. Por medio de esa revelación general, nadie tiene excusa, porque nosotros con solo analizar podemos entender que el ser humano no está hecho por un ser humano, obviamente, y que tiene que trascender, ¿qué? El tiempo, tiene que ser antes de todo lo creado, ¿verdad? Para crear las cosas, ¿verdad? Usted tiene que estar antes de crear, antes de ver este teléfono, ¿verdad?, que tengo en mis manos, antes de eso, ¿verdad?, tengo que existir yo para crearlo, para formarlo, para hacerlo. Bueno, de igual forma, cuando vemos la creación, tiene que ser un ser que está antes del tiempo, antes de la creación. Entonces, eso nos habla detalles de Dios también, que vemos en eso: un ser todopoderoso, un ser no limitado por la materia, fuera del espacio, del tiempo y de la materia. Todo eso lo podemos ver en la naturaleza, un Dios de orden, ¿verdad? Todo está en su sitio, todo está en un lugar. Todas esas cosas son revelaciones que la Biblia dice que nadie tiene excusa. Ese es el tipo de revelación que tenemos a nivel general al mirar eso. Otra forma, ¿verdad?, de que nosotros, la Biblia nos habla, es que somos juzgados por nuestro grado de luz, o sea, por nuestro grado de conocimiento. Entonces, uno es que existe algo más, hay un ser creador. Dos, es que Dios nos ha dado una conciencia. Entonces, indiferentemente si tuviéramos, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, la ley o antes de la ley, todos tenemos una conciencia y sabemos que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Entonces, por medio de eso, ¿verdad?, Dios sigue manifestándose a nivel general, pero hay una revelación especial. Esa revelación especial es fundamental para poder tener una relación con Dios, para saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Es esa revelación especial donde yo encuentro cuál es la razón de mi existencia, qué es ¿verdad?, de dónde vengo y hacia dónde voy. Todo eso es en la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios, y la revelación total es Jesucristo. El Padre nos habló, dice, antes por medio de los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es todo. Él nos enseña el carácter de Dios, Él nos enseña quién es Dios, y todo eso, ¿verdad?, lo tenemos registrado en la palabra de Dios. Entonces vamos a estar hablando acerca de todo esto y de poder tener confianza en el texto que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Es fundamental o no? Sí, porque de ahí radica nuestra doctrina. Es a ella la que nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Entonces ya no tenemos que imaginarnos cómo relacionarnos con Dios. Ya nosotros podemos saber cómo, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que busca el ser humano. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de su revelación especial, por medio de la Escritura. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estar mirando es la perspectiva de la Biblia en cuanto a lo que son los manuscritos bíblicos. Cuando hablamos de los manuscritos bíblicos, estamos hablando de los textos, de la transmisión del mensaje de las Escrituras. ¿Cuánta veracidad hay en este texto que tenemos hoy en nuestras manos? ¿Cómo nosotros podemos comprobar que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios? Fue lo que dijo Jesucristo, fue lo que dijeron los profetas, fue lo que dijeron los apóstoles. ¿Cómo comprobar eso? ¿Por qué? Porque si yo les digo algo hoy,
posiblemente la otra semana les digo que lo repitan y van a cambiar ciertas cosas, ¿cierto? Y hasta llega el momento donde lo que yo estoy diciendo puede que, ¿verdad?, no tenga nada que ver con lo que dicen que yo dije. Entonces, pasará eso con la Biblia, porque estamos hablando de un libro de más de 2000 años. Entonces, qué importante saber que lo que nosotros tenemos en nuestras manos fue lo que se dijo en ese momento. Y para eso vamos a tener que hacer la prueba bibliográfica a la Biblia. Bibliología es el estudio de la palabra de Dios. Bibliología, pero bibliografía es el estudio de los libros antiguos. Es un estudio, ¿verdad?, científico, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el mundo espiritual o religioso. Entonces, una cosa es bibliología y otra es bibliografía. Y nosotros vamos a hacer el examen bibliográfico a la Biblia. Entonces, dentro de bibliología, ¿por qué vamos a ver bibliología? Porque vamos a hablar también de lo que es la inspiración de la palabra de Dios. Ya eso es bibliología, ya es el estudio directo, ¿verdad?, de la enseñanza bíblica, que es Theos Neustas, ¿verdad? Y eso es exhalada por Dios, dada por Dios. Vamos a ver, ¿verdad?, que es un gran misterio en ese aspecto, pero vamos a hablar acerca de todo lo que implica la inspiración total y verbal de la escritura. Pero la bibliografía, lo que vamos a ver es evidencia científica que podemos comprobar por medio de diferentes pergaminos, diferentes códices, escritos antiguos que hay en museos y demás, en la veracidad de la transmisión del mensaje. Vamos a ver cómo nosotros podemos tener una certeza, total certeza en que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra fiable de Dios, de lo que se dijo, ¿verdad?, propiamente en ese momento, y cómo no ha sido un teléfono chocho, ¿verdad?, alterado con el tiempo y todo lo demás. Eso se hace a través de los registros que existen. En los rollos del Mar Muerto es una evidencia fuerte en este departamento, porque no existían documentos en hebreo tan antiguos, y vamos a ver por qué, cómo lo tenemos en el griego. En el griego tenemos la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia, fue del hebreo al griego. Pero estamos hablando 250 años antes de Jesucristo. Se nos dice, ¿verdad?, todos los eruditos y demás, cuando uno estudia propiamente las citas que Jesús hacía, que Pablo hacía, que varios de los discípulos hacían, que estaban citando ¿qué? La Septuaginta, o sea, la Biblia en el griego, el Antiguo Testamento en griego. Eso lo sabemos porque si yo les hablo en cierto versículo, ustedes saben si yo estoy hablando en Reina Valera, ¿cierto? O si estoy hablando en una versión, ¿verdad?, la nueva versión internacional, o si estoy hablando de una versión popular, ustedes se dan cuenta por el vocabulario que utilizo. Ah, no, mira, Víctor está citando la Reina Valera, porque con solo el vocabulario, ¿saben? De esa misma forma, al ver las citas que daba Jesucristo, podemos ver que él estaba citando la Septuaginta. Eso es en griego, entonces hay muchos documentos, muchos textos en griego, pero en hebreo, el texto más antiguo que existía en un museo databa del año, alrededor del año 800 después de Jesucristo, que en un texto antiguo eso no es mucho, pero aún así ese era el texto en hebreo más antiguo que existía en un museo. Se descubrió en las cuevas de Qumran los rollos del Mar Muerto. Ese es el descubrimiento arqueológico más grande que ha habido. Se documentaron muchísimos libros ahí y demás, pero dentro de esos estaba la copia, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento, dentro de ellos el libro de Isaías. Ese texto data del año 200 antes de Jesucristo y está en hebreo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Recuerdan que les dije que había un texto del año 800, 900 y ahora este de 200 antes? Hay una diferencia de mínimo 1000 años. Es alrededor de 1200 años, pero 1000 años de lo que tenemos, que aseguramos que es la palabra de Dios, y lo que acaba de aparecer, bueno, en el año 40, ¿verdad?, que apareció en el año 40. Imagínense el brinco y la alegría que tenían los escépticos y los agnósticos. Vamos a ver que lo que ustedes tienen es un cuento de hadas. Acabamos de descubrir este texto que nadie puede alterar, que está ahí con una diferencia de 1000 años para ser conservadores con lo que existe en el museo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Empezaron a comparar Isaías 53. Isaías 53, el Mesías sufriente, uno de los pasajes más hermosos de la profecía, ¿verdad? 600, 700 años antes de Jesucristo, y cómo él iba a morir, tomar nuestro lugar y demás. Lo pegan con la copia que había del año 900, con esa de 200 antes de Jesucristo. ¿Y qué pasa? 16 errores de tipo de letra. La única diferencia es una palabra que no está ahí en ese texto, y la palabra luz, que no cambia en nada el significado y la intención del texto y lo que quiere decir, y que se sostiene por los otros escritos como la Septuaginta, la Vulgata Latina y demás. Esos son pruebas. Ahora, nuestra seguridad en la palabra de Dios no se basa en que hay un descubrimiento o no un descubrimiento y demás. No, tenemos una certeza dada por el Espíritu Santo y demás, pero si hay evidencia suficiente para hablar a aquellos que dudan sobre eso. Y la importancia para nosotros, ¿cuál es? Que el texto no ha sido adulterado en ese aspecto.
Pues hay muchísimas copias y vamos a hablar acerca de eso. Todo eso es el primer tema, que son los manuscritos bíblicos, luego la inspiración de las escrituras, luego vamos a hablar acerca de la inerrancia de las escrituras. Es increíble porque hay personas que creen en la inspiración de la Biblia, pero no en la inerrancia de las escrituras. Entonces, lo que estamos hablando es teoneustas, dado por Dios, pero puede tener errores, sería ilógico, ¿cierto? Entonces, hay personas que tienden a pensar que hay una inspiración parcial de la escritura, no total, que son más historias y demás. Vamos a hablar acerca de todas esas teorías que hay. Y la inerrancia lo que significa es que la escritura no contiene error. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que si la Biblia da datos geográficos, tienen que ser ciertos, porque se puede comprobar si los datos no son correctos. Eso es lo que pasa, digamos, con el libro del Mormón, que da un montón de geografía y de pueblos y demás que no existen ni hay comprobación absoluta de que eso sea así. Todo lo contrario. Pero, digamos, con la Biblia no es así. Todos los descubrimientos arqueológicos apuntan hacia eso. Ahora, los descubrimientos arqueológicos apuntan hacia todo eso, entonces por eso la Biblia es cierto. Lo que se ha descubierto en la Biblia, hablando arqueológicamente, es alrededor del 1%. Entonces, no es como decir, comprobado, la arqueología nos respalda. No, en lo que se ha descubierto, por ejemplo, Jericó, los muros de Jericó, la ciudad no existía, ¿verdad? Entonces alguien decía que eso es como ver una foto, ¿verdad? Como cuando se habla cuando hay un rompecabezas de 5,000 piezas, imaginémonos, y usted descubre 5 piezas. Con las 5 piezas, ¿usted cree que pueda esas 5 piezas decir que todo, qué es lo que hay en el rompecabezas? No, ¿verdad? Obviamente no podríamos. Pero lo que pasa es que la Biblia explica cada una de esas 5 piezas. Entonces es al contrario, la autoridad está en la palabra de Dios, no en lo que se descubre. Y lo que se descubre se basa, ¿verdad?, en esto. Entonces, como que la Biblia sería toda la foto, ¿verdad?, de lo que tenemos que armar. Y estas piecitas, oh, wow, calza aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia de la ciudad de Jericó? Que la ciudad de Jericó fue destruida. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Los muros se cayeron. ¿Qué otra cosa nos dice? Que la ciudad de Jericó, ¿verdad?, fue quemada. ¿Qué otra cosa nos dice? Que fue, ¿verdad?, no poblada por un tiempo y luego poblada. Cada uno de esos detalles arqueológicamente han sido comprobados. Entonces, lo que se ha descubierto es poco, pero lo que se ha descubierto siempre va, ¿verdad?, en esa misma dirección. Ahora, la mayoría de arqueólogos y demás no son cristianos, ¿verdad? Son agnósticos y tratan de decir esto y lo otro, pero realmente lo que uno ve es que si un niño de 5 años yo le digo, ok, vieras que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hubo una ciudad donde se cayeron los muros y luego esa ciudad, cuando la tomaron ellos, la quemaron y nadie vivió ahí por un tiempo y luego ya empezaron a vivir más gente. ¿Y saben qué pasó? Descubrieron una ciudad donde dice que es, en esa ubicación geográfica y todo lo demás, con los muros, ¿verdad?, caídos hacia afuera. Y indicios, ¿verdad?, con todo esto de que fue quemada y de que no hubo asentamientos por un tiempo, ¿verdad? Nadie vivió ahí y luego ya después fue poblada. El niño dice, oh, wow, es la ciudad de Jericó, ¿verdad? Entonces, precisamente es así. O sea, la Biblia más bien nos interpreta esas 5 piezas de arqueología. Entonces, esos son evidencias que están ahí acerca de eso. Pero la Biblia tiene que ser inerrante. ¿Por qué? Porque procede de Dios. Entonces, si la Biblia está llena de errores, no procede de Dios. Sería ilógico decir, oh, es un libro, ¿verdad?, que dado por Dios, pero está lleno de errores. Hay gente que cree así y pasa corrigiendo la Biblia ¿verdad?, y cambiando cosas. Entonces, lo que se ha descubierto hasta el momento siempre está reforzando, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice. No contradice propiamente los textos bíblicos, pero se ha descubierto muy poco. Entonces esto es porque a veces, digamos, dentro de la misma rama de bibliología, muchos dicen, oh, es que esa es la comprobación. De hecho, en el libro, ¿verdad?, de evidencias que existe un veredicto de John McDowell, ellos dan ciertos datos y todo lo demás que han cambiado con el tiempo y ellos tuvieron que hacer, ¿verdad?, como son responsables, son cristianos, ¿verdad?, firmes, ellos han hecho cambios. Ahora es evidencias que existe un veredicto parte 2 y Seal McDowell, el hijo de él, es el que está, ¿verdad?, llevando todo eso para actualizar en este aspecto, porque recordemos, nuestra fe no se basa en eso, pero sí hay evidencia en cuanto a esto, pero es importante que nosotros, ¿verdad?, porque enseñamos la palabra de Dios y demás, tengamos, ¿verdad?, claridad en qué es lo que está hablando el texto, porque alguien podría decir, no, pero es el 1% lo que se ha descubierto y demás, ¿verdad?, propiamente de geografía, pero nunca ha contradicho la Biblia. Entonces, tenemos lo que es los manuscritos, la inspiración de la Biblia, la inerrancia de la Biblia y lo que es el canon de las escrituras.
El canon de las escrituras canon es lo que significa es una regla, un estándar, un modelo. Los primeros cristianos elaboraron, ¿verdad? Propiamente en los siglos terceros y cuartos, el reconocer cuáles eran los libros inspirados y no. Por ejemplo, ya en el tiempo de Jesús ya había un canon. Los judíos ya habían establecido el canon. En Jamnia, en el año 100, también se estableció cuáles eran los libros del Antiguo Testamento que siempre habían sido usados por los judíos, los 39 para nosotros o 22 para ellos, por las diferentes agrupaciones, y luego vamos a ver eso en detalle. Pero esas son las áreas en las cuales nosotros vamos a estar trabajando durante estos 3 meses. Y el canon de las escrituras, vamos a explicar también lo que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, que son aquellos libros que fueron incorporados después o que siempre han estado ahí, pero nunca han sido tomados como libros como inspirados. Siempre fueron libros como de apoyo, como hoy en día, ¿verdad? Algunos de nosotros podemos leer libros que son, ¿verdad? Devocionales o que hablan sobre un tema en particular, etcétera, pero la autoridad nuestra está en la escritura, no en eso, y hay una gran diferencia, ¿verdad? En lo que está escribiendo el hombre a lo que Dios nos da esos datos. De igual forma, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que hay libros, lo que pertenecen al canon, los 66 libros que nosotros tenemos, y luego como hay una lista de otros libros que son más históricos, que hablan de diferentes cosas, que nos ayudan tal vez a conocer un poco la cultura, lo que estaban viviendo, que son evidencias externas acerca también de la veracidad de la escritura, pero no son pruebas internas, sino externas, ¿verdad? Porque no son autores inspirados. 4 cosas es lo que vamos a estar viendo durante estos 3 meses. ¿Cuáles son los objetivos y qué es lo que buscamos a través de este curso? Bueno, lo primero dice que profundicemos en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Proveyéndole, dice, una mayor comprensión de su palabra. En virtud de que nosotros conozcamos más al Señor, que se ha querido revelar a través de la Escritura, vamos a tener una relación más firme y más fuerte con el Señor. Yo por muchos años creía que tenía una relación fuerte con el Señor, pero se basaba en lo que yo hacía, se basaba en mis sacrificios, en mis actos, y no propiamente en lo que Dios estaba buscando. Entonces yo hacía 1000 cosas para el Señor, pero el Señor no me había llamado a hacer eso. Por ejemplo, ¿quién tenía una relación más profunda con Dios? ¿Marta o María? María para mí. María, ¿verdad? Ella sabía que es lo que Dios lo dijo, Jesús dijo, ella ha escogido la mejor parte, tuvo una comprensión más profunda de lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? Que le conozcamos. Sí, y lo que Él quiere es nuestro corazón, quiere nuestro ser. ¿Cómo quiere Él que lo amemos? Cuando nos queda tiempo, de vez en cuando nos va bien. No, Él quiere que lo amemos ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Con todo nuestro muy, es la palabra en griego, o sea, con todo lo que, mi ser, con todo, o sea, no se puede ni traducir. Mente, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que soy, que lo ame. Wow, esa es la pasión del Señor por nosotros. Quiere que lo amemos de esa forma. Entonces Él no se contenta con que hagamos algo bueno. Eso es como los papás. ¿Recuerdan cuando usted mandaba a su hijo a sacar la basura y iba, ¿verdad?, jalando la bolsa por toda la sala? Ojalá tuviera un huequito y haciendo trompas ¿verdad? Y ya tira la basura y cuando viene, va, qué bien, ¿verdad? Qué hijo más obediente. Wow, sacó la basura. Entonces, ¿estaría uno contento como padre porque hizo lo que yo le dije, sacó la basura? No, ¿verdad? La actitud, ¿por qué lo hago? La motivación detrás de eso, el querer amar al Señor, el buscarlo, lo que el Señor busca de nosotros es eso. No es que hagamos cosas para Él. El Señor ocupará que hagamos algo para Él. Habrá algo difícil para Él. Yo no entiendo por qué hay personas que en el ministerio ellos se sienten mejor que los demás, porque eso es el papá llamando a la hija a hacer galletas. ¿Por qué la llamo? Para que las galletas queden más rápido, más ricas, más esto. No, cada vez que se da vuelta le doy forma porque si no va a aparecer, va como, no tiene forma. Cada vez que se vuelve le echo azúcar porque no le puso. ¿Verdad? Todas esas cosas y luego, ¿verdad? Las meto al horno y ella va a querer meterlas. No, ya se quema y más bien tengo que estar cuidándola, ¿verdad? Detrás de ella haciendo cositas y todo lo demás para que las galletas queden bien, ¿verdad? Y cuando quedan listas las galletas, ¿qué hace ella? Vean lo que hice, vean lo que hice. Eso es el ser humano que presume de un ministerio. Si algo pasa, ¿es Dios o no? Si quedan bien, ¿por qué fue? Porque el papá le ayudó en eso, si no hubieran quedado fatal. Si él no interviene,
no hay galletas, se las quema y ella se quema, y, o sea, pero el papá no la llama a la hija porque la necesite, ¿verdad? Para que quede mejor, sino porque la ama y quiere pasar tiempo. Eso es el ministerio. Dios nos ama a cada uno de nosotros tanto que quiere que dependamos de Él. La escuela de ministerio para mí es maravilloso porque tengo que pasar más tiempo en oración, más tiempo en su presencia, más tiempo, ¿verdad? Y que eso es beneficio para mí. Y Dios lo que quiere es que dependamos de Él. Y eso es, cuando hablamos de ministerio es eso, pero, ok, a través de comprender la palabra de Dios entendemos qué es realmente lo que Dios busca. Antes yo de comprender este concepto, yo pensaba que Dios era, wow, Víctor, man, yo, con razón me salvó, porque yo voy a la iglesia todos los días, porque yo ofrendo, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo pensé que era check, 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 check. Y no es eso, es que es una necesidad para mí. Es que sin eso muero. Es que eso es la vida en relación espiritual con el Señor. Y el Señor, ¿verdad? A razón de nosotros meternos en su palabra y comprender su palabra, vamos a crecer en esta relación con Dios. Si no, yo voy a creer que es hacer lo que hacen aquí, ¿verdad? Hacían en Costa Rica, ¿verdad? Caminar, ¿verdad? Por horas detrás de una imagen o cosas de ese tipo, creyendo que eso es lo que agrada a Dios, o flagelarme como hacía Martín Lutero, o dar una ofrenda grande para que todos vean, como Ananías y Zafira. Vean, ¿verdad? En la iglesia cristiana, miren lo que hice, ¿verdad? Vendí mi casa y la di a los pobres. Dios quiere en nuestro corazón una relación profunda. Pero bueno, ok, ¿cómo puedo yo entender cómo relacionarme con Dios? A través de la palabra de Dios. Entonces la idea es que amemos el texto bíblico, que amemos la palabra de Dios, que comprendamos lo que tenemos, el valor de la palabra de Dios. Lo que se nos ha dado es increíble porque es la sabiduría de Dios. No existe nada mejor. Cuando la Biblia dice algo es malo, ¿saben qué? Es malo, no, es dañino, nos destruye. Cuando dice es bueno, va a ser para nuestro bien y está pensando en nuestro bien eterno, no inmediato. ¿Algún padre ha pensado en el bien, verdad, a largo plazo para sus hijos? ¿O solo en el bien inmediato? No, ¿verdad? Todos los padres, ¿por qué mandan a sus hijos a estudiar? ¿Por qué les dicen? Porque los están preparando para lo que viene. Bueno, ¿cuánto más Dios? Él está preparándonos para una eternidad con Él, para estar con Él por siempre y para siempre. Y eso es lo que quiere. Bueno, todas estas cosas, a través de estar en su palabra, es que vamos comprendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo nos ama y cómo nosotros podemos tener la relación correcta con Dios. Dice, comenzar a tener la comprensión práctica, personal y corporativa de las implicaciones y las aplicaciones de las enseñanzas de este tema. Hay personas que no avanzan en su camino cristiano porque solo aplican partes de la Biblia a su vida, solo creen ciertas porciones de la Biblia, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Personas que ni siquiera son cristianos citando versículos, ¿o no? ¿Verdad? Sacando fuera de contexto o aplicándolos, o, ¿verdad? No sé si alguno, ¿verdad? No, me imagino que de la clase ninguno, pero tal vez, ¿verdad? Por ahí alguien, ¿verdad? Ha escuchado de un esposo que le cita a la esposa, ¿verdad? El someterse, y que la esposa le responde, ¿verdad? Y ámame como Dios, como Jesús ama a la iglesia, ¿verdad? No sé si ha pasado, citando solo porciones, ¿verdad? Poniéndola, ¿verdad? No a nivel general, no saber que es para nuestro beneficio y placer. ¿Recuerdan lo que decía David? David decía, tus mandamientos son mi placer, mi deleite. ¿Por qué? Porque cumplir los mandamientos de Dios nos protege. Cumplir los mandamientos de Dios nos hace sabios, nos hace prudentes. Y precisamente la implicación de entender que el libro que tenemos en nuestra mano, la Biblia, es la sabiduría de Dios, que lo que ahí dice que está mal, ¿saben qué? Está mal. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. La vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice la sociedad? ¿No? Que el pecado es placer, que el pecado, ¿verdad? Wow, que nosotros estamos muertos en vida, que... Pero esa es la realidad. ¿Han visto los anuncios, verdad? Alguien tomando, ¿verdad? Super cuerpos esbeltos y todo lo demás, y, ¿verdad? El panorama increíble, o sea, el paraíso, ¿verdad? En la tierra, y se habla, ¿verdad? Cuando están tomando cerveza de amistad, de lo mejor, ¿verdad? Esa es la idea que venden, ¿o no? De tomar, de fumar, de todas estas cosas, la venden como lo mejor que puede haber. Pero ¿qué es lo que está detrás? Hogares destruidos, niños abandonados, gente con cánceres, con cirrosis, con todas estas cosas. Destrucción total. Personas profesionales en una calle tiradas y demás. Producto del licor, producto de las drogas. La paga del pecado es muerte. Los celos, la envidia, el orgullo. Todas esas cosas nos destruyen. La Biblia es clara. Entonces, pero si yo entiendo la palabra de Dios como lo que es
palabra del creador del universo, de Dios, lo mejor para mí y la aplico a mi vida cambia o no cambia, totalmente. Y es precisamente esa la idea con todo esto. Porque la idea no es que, ¿verdad?, podamos poner pruebas y decir y esto y el otro, pero si no vivo lo que la Biblia dice, realmente ¿de qué me sirve? Si no vivo conforme a lo que Dios me guía, es una lámpara. Pero ¿cuál es el problema de una lámpara? Que yo tengo que prenderla, ¿verdad? Para que me guíe. Tengo que llevarla, tengo que dejar que me guíe. Es una lámpara, es lumbrera mi camino. Pero si yo no quiero, porque yo sé mi camino, quiero llevar mi camino, ese es el problema que tenemos. Y yo creo que hemos visto los errores también cuando no seguimos eso. Pero el realmente ser conscientes de que lo que Dios dice es la verdad, de sacar la mentira que ha puesto el enemigo en nuestra mente y meter la verdad de Dios, ese es el proceso de limpiar, ¿verdad? Quitar mentira, poner verdad. Quitar la mentira, meter la verdad de Dios. Obtener una mayor apreciación de las riquezas doctrinales estudiadas en este curso. Entonces, el objetivo para mí es que durante estos 3 meses nos enamoremos más del regalo más, de uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado. Y es su revelación. Él le ha placido revelarse a nosotros, conocerlo a Él. Él ha placido que sepamos, ¿verdad?, cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Y es maravilloso que Él se revele o no. Es poderoso tener el conocimiento de Dios. El conocimiento es poder. Cuando usted conoce, ¿verdad?, es poder. De hecho, por ejemplo, habían instituciones que prohibían leer la Biblia, que no quería que llegara al pueblo, porque quería mantener, ¿verdad?, ellos control sobre las masas, sobre las personas y manipular y demás. Pero cuando usted entiende que su relación con Dios es personal, que es a través de Jesucristo, que no hay otro mediador, que no hay cristiano segunda clase. ¿Alguien aquí se ha sentido cristiano segunda clase? ¿No lo han hecho sentirse cristiano segunda clase o solo a mí? Sí, claro. ¿Cierto? Que nos han hecho pensar, bueno, sí, Dios para el líder y eso, ¿verdad? Y el de nosotros, o sea, es como segunda clase y yo soy salvo por gracia, pero él sí ha hecho más méritos, ¿verdad? Todas esas cosas, está más cercano. Bueno, todos somos hijos iguales de Dios, todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, todos tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestros países con la palabra de Dios? Y no sabemos cuál escoger, ¿va? Porque hay tantas, de qué color es la tapa y cuál esta, cuál versión, pero no es una persecución o algo así. Por ejemplo, en Cuba, y ahora hay varios hermanos conectados también de Cuba, recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo un retiro allá de jóvenes y demás, y ellos pedían linternas, foquitos, ¿verdad? Todos entienden que es un foco, una linterna, ¿sí? En Chile también. Pues yo decía, ¿por qué, verdad? ¿Por qué piden eso, verdad? Linternas para... Y es porque ellos estudian a las 12 de la noche escondidos, es que estudiaban la Biblia. Entonces era para poder leer la Biblia a escondidas, porque si no, ¿verdad?, los perseguían y demás. Y yo, wow, increíble. A mí lo único que me persigue para no leer la Biblia es el programa, la serie que me gusta, o el partido, o no sé. Es valorar realmente, pensar en lo eterno, en lo que es para siempre, ¿verdad? Sin tampoco pensar de que si no ven, ¿verdad?, un partido está mal, no, no, pero sí darle prioridad a las cosas importantes y demás. Tener más apreciación de todo eso. Entender el valor en este regalo maravilloso de las Escrituras. Martín Lutero decía, Señor, no te pido visiones, ni ángeles, ni sueños. Me contento con este regalo de las Escrituras, las cuales me suplen todo lo necesario para esta vida y para la venidera. No ocupo nada más. Yo me contento con este regalo maravilloso que tú me das en las Escrituras. Porque ahí nos revela el carácter de Dios, ahí nos revela cómo tener una relación correcta, ahí me revela qué es lo que Dios espera de mí. Entonces, apreciar y valorar la palabra de Dios de esa forma la cambia. Entonces, al acercarnos a la palabra de Dios para mirar a Dios, para mirar a Jesucristo reflejado en ella, debe cambiar nuestra perspectiva de cómo vamos a la palabra de Dios, porque es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Dice, crear en los estudiantes un gran deseo por el estudio de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, caminar conforme a ella. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad. Y tenemos la palabra de Dios, la cual nos ayuda a qué. ¿Cuál es el problema que tenemos como cristianos hoy en día? Que sale un grupo nuevo y todo el mundo, ¿verdad?, se va hacia un lado, hacia otro. ¿Por qué? Porque no tiene una solidez, no tiene raíces en la palabra de Dios, no tiene una relación personal con Dios.
Un credo es algo que usted puede defender. Y yo le digo que usted, ¿verdad?, es salvo pues, por obras o por fe, ¿verdad? Y podrías ponerme el caso, poder darme evidencia acerca de que no, que la salvación es por gracia, que no es por obras. Porque la razón de importante es que no sean como yo era. Yo la mayoría de mis convicciones, de mis doctrinas como cristiano, se basaban en lo que alguien decía, no en lo que yo había estudiado en la palabra de Dios, sino en lo que alguien dijo que decía la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que viene alguien y habla mejor y me puede convencer y arrastrar porque yo no estoy conviccionado. Una de las cosas interesantes de la cultura judía es que ellos todo lo estudian y ellos hablan siempre con preguntas. Entonces, si un judío te dice, y si yo le pregunto si le pregunto a ustedes, ¿cuánto es 5 más 5? ¿Qué me dirían? Ahí los matemáticos, 5 más 5. 10. 10, excelente, Luis. Alguien dice que no, no, mentira, así son 10, ¿verdad? Pero no, inmediatamente dice 10. Un judío dice 8 más 2, 7 más 3, 4 más 6. Es interesante, ellos sacan diferentes, de todas las cosas hacen preguntas y así es como lo hacía Jesús y era con el objetivo de ¿qué? De profundizar en el concepto y de que la respuesta venga de parte de la persona, no de parte de uno, sino que la persona llegue a su propia convicción. No que yo le diga, ¿verdad?, lo que tiene que pensar, sino que la persona llegue a esa conclusión, basada, guiando con preguntas para que la persona ate los cabos y pueda llegar a conclusiones. Y así, ¿verdad?, nuestra fe debe llegar a conclusiones propias. Ese yo el mismo que diga, como le pasó, tengo un amigo en Japón, es un misionero allá, Vicente. La cultura japonesa es muy difícil para conversar y demás, porque eso lo ven como algo personal y ellos son muy respetuosos en el sentido de no tocar ningún tema que sea personal. Entonces la fe es algo personal, entonces cuesta mucho romper esa barrera. Pero una de las cosas que hubo fue que alguien le pidió a él que le enseñara inglés y esta persona constantemente le decía a él que le enseñara inglés, pero él en realidad no quería, ¿verdad? Él decía, no, porque no soy profesor de inglés y esto y lo otro. Entonces al final Dios le habló a él, entonces le dijo, bueno, usa la Biblia. Todo lo que pasó es que se empezaron a juntar y empezaron a leer la Biblia. Entonces le dije, ok, lo que vamos a hacer, vamos a leer un capítulo, usted lo lee en inglés, yo lo corrijo, lo que pronuncies mal, te explico cualquier cosa que no entiendas y seguimos. Bueno, así fueron, dice como al año y medio, pronto dice que empezó a gritar y dice, wow, y ellos no son expresivos ni nada, ya entiendo. Es que nadie, todos, porque la paga del pecado de Romanos, ¿verdad? 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y luego dice, por cuanto todos pecaron en Romanos 3, estaba mirando acerca de eso, dice, es que no hay justo ni aún uno. Entonces ya entiendo por qué vino Jesucristo. Es que nos es imposible ser salvos si no es por medio de Él. Él llegó a la conclusión de que no existe forma para el ser humano de poder justificarse por sus actos. Entonces fue que entendió que necesitaba aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entendió por qué necesita un Salvador. Y como Él es imposible acercarse a Dios, ¿por qué? Porque falla, porque peca. Entonces la necesidad de ese Salvador y en ese momento, ¿verdad?, fue su conversión. Pero fue a través de exponerse a la palabra de Dios, simplemente leyendo y llegando a esa conclusión. Nuestra teología debería ser basada en lo que nosotros seguimos estudiando y meditando en la palabra de Dios. Entonces, obviamente, Dios ha puesto maestros, nos ha dado pastores y demás que nos guían los estudios, pero es importante que yo haga como lo hacían los cristianos de Berea. Hoy en día es interesante porque alguien se levanta y dice que es profeta o pastor y apóstol, ¿verdad? No, pastor ya no tiene mucho valor, ¿va? No para Dios, ¿va? Pero para mucha gente ya no, ¿verdad? Pero el punto, ¿cuál es? Que se ponían en ese nivel y dicen, no juzgue al profeta y no lo demás. ¿Saben qué pasó cuando Pablo lo estaban juzgando? En Berea estaban comprobando si lo que Pablo estaba diciendo iba acorde al Antiguo Testamento, si él estaba sacando una doctrina que no era bíblica. ¿Y cuál es la referencia bíblica a eso? Que ellos eran más nobles, ¿verdad? Que eran cristianos, ¿verdad? Acérrimos, buenos cristianos. ¿Por qué? Porque estaban comprobando lo que les decían, que fuera de acuerdo al resto de las escrituras, que fuera bíblico el mensaje que estaban trayendo. Y se felicita. Entonces, en lugar de decir, yo soy el apóstol Pablo, yo sé, ¿alguno de ustedes ha ido al tercer cielo? Yo sí fui, ¿verdad? No, todo lo contrario, más bien él lo vio como algo virtuoso de parte de ellos que quisieran conocer la verdad. Ahora, todo eso, el objetivo, ¿cuál es? Que lo pongamos en práctica. Que es la verdad, entonces poder obedecerla y caminar y seguir creciendo conforme a eso. La palabra bibliología, el término técnico, ¿verdad? Viene de biblios, que es acerca de la Biblia, y logos. Cuando siempre al final escuchen logos, ¿verdad? Logía, ¿verdad? Teología apologética o apología o apologética,
escatología, todo es elogía, ¿verdad? El final logía, ¿verdad? En el griego lo que significa es un tratado, es un discurso, un estudio acerca del primer prefijo, que en este caso sería la Biblia. Entonces es un estudio, una disertación, un estudio acerca de lo que es la Biblia como tal. Eso es la bibliología. También tenemos lo que es la bibliografía, que esto es la rama de la ciencia que estudia los libros en su aspecto técnico e histórico. Vamos a hacerle a la Biblia un examen bibliográfico, un examen técnico e histórico. El origen de la palabra Biblia, ¿verdad? La palabra Biblia, según su etimología, o sea, su origen lingüístico, quiere decir libros en número plural, ¿verdad? Un tomo de libros, como una enciclopedia. La palabra Biblia viene del sustantivo griego tabiblión, que significa los libros, y por vía del sustantivo latín, ¿verdad? Biblia significa el libro, nosotros lo conocemos como la Biblia, como el libro. Biblio significa escrito sobre papiros en el latín, ¿verdad? Porque era uno de los materiales predominantes al escribir los textos. El papiro y los pergaminos, que son las pieles de los animales, ¿verdad? Que eran curados y demás. Vamos a ver algunos de los nombres, ¿verdad? Que se le dan para las escrituras. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, ¿verdad? Adelante, cuando guste. Entonces, nombres para las escrituras, escrituras o la escritura, vemos en Marcos 12:10, en Lucas 4:21, en Juan 2:21, en Hebreos 17:11, Hebreos 4:3, segunda de Pedro 3:16, Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto, ¿verdad? Había un grupo de saduceos que estaba hablando acerca, ¿verdad?, de la resurrección. Y como ellos no creen en la resurrección, entonces se pusieron un caso a Jesucristo. Imagino que algunos recuerdan, y el caso era una mujer que se casó eran 7 hermanos, ella se casa con el primer hermano y el hermano muere. Luego, ¿verdad? Como el hermano muere, lo toma el segundo hermano y así sucesivamente los 7 hermanos, ¿verdad? Estuvieron con esta mujer, fueron esposos de él, que la tradición hacía eso, ¿verdad? El hermano siguiente tenía que darse descendencia para que el hermano, ¿verdad?, no muriera sin descendencia, que era una maldición. Entonces ellos ponen este caso hipotético a Jesús y según ellos, ¿verdad?, lo están metiendo en líos porque preguntan que en el cielo, ¿verdad?, cuando haya una resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa? ¿Verdad? Si están los 7 ahí, ¿verdad? Entonces es cuando Jesús le responde, ¿verdad?, que ellos erran, ¿verdad? Están errando, están cometiendo el error de no conocer las escrituras y el poder de Dios. Y le explica que en el cielo no hay matrimonios. Es como los ángeles dice que no se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Entonces, digamos, ya no existe esa relación dentro del cielo, sino que la relación de matrimonio en el cielo es de la iglesia con Jesucristo y de Israel, ¿verdad?, con Dios Padre. Es la tipología que lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Por eso Él viene por su novia, viene por su iglesia. Acá vemos que se le llaman las escrituras. Eso es importante porque vamos a ver en referencia a los escritos de Pablo que Pedro le llama las escrituras. Entonces lo está poniendo a este mismo nivel, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. También se le llama, ¿verdad?, santas escrituras. Romanos 1, del 1 al 2, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Agios, ¿verdad? Y con la palabra agio, ¿verdad? Y santas, ¿verdad?, escrituras. Agios es separado para el uso exclusivo. La palabra santo, eso es lo que significa, separado para el uso exclusivo de Dios. Como los utensilios que se usaban en el templo eran utensilios separados, solo se usaban ¿para qué? Para servir en el templo al servicio de Dios, al servicio de todos ¿verdad?, los rituales espirituales que se hacían dentro del templo. Entonces, esos utensilios no era para que los sacerdotes comieran, hicieran, ¿verdad? No, eran solo exclusivos para las ceremonias, templo como tal, estaban separados para eso. Entonces, cuando hablamos de eso, de las escrituras, estas son escrituras separadas, no son como todas las demás. Esta es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se cumple. Por eso hay que tener mucho cuidado con personas que dicen, es que Dios me dijo esto, pero no se cumplió. Si no se cumplió, no fue Dios, ¿verdad? Porque Dios lo que dice, lo cumple. Y es importante que, ¿verdad?, a veces hablamos muy ligeramente desde esa perspectiva, ¿no? Lo que Dios dice se cumple
Y la palabra profética segura es la Biblia. Cuando Dios nos dice algo y va a cumplirlo, como todas las cosas que ya ha sido revelada, las profecías que están ahí, eso se va a Profe, cumplir, porque Dios así lo ha determinado. Pedro, ¿querías decir algo? digamos, sí, se dijo una profecía, Dios dijo, ¿verdad? Pero si esa persona, ¿qué pasaría no perseverar en la fe? Y tal vez no fue la profecía, tal vez no fue una profecía falsa o no sé, algo así. ¿Qué pasa en Lo ese que pasa caso? es que lo que pasa es que la profecía para Dios no está cruzando los dedos a ver si pasa algo. Dios está en el futuro, para Dios no hay tiempo. Entonces Él siempre nos está diciendo lo que va a pasar. Por ejemplo, Jesús constantemente les dijo a ellos, vea, cuando yo vaya a Jerusalén, me van a despreciar, me van a empezar a hacer esto, lo otro, hasta el punto que voy a morir, y verdad, me van a crucificar. Todo, les explica todo eso. Dice, pero al tercer día voy a resucitar. Pero para Dios ya eso ya había acontecido. Él no está tratando, es como en Daniel, que nos habla acerca, por ejemplo, de todos los imperios que iban a venir. No es que Dios está viendo a ver si pasaba o no pasaba. Dios sabía que así era. Y es increíble las profecías de Daniel, como habla de cada uno de los reinos y cada uno de sus. Por ejemplo, cuando habla acerca del imperio Alejandro Magno con un leopardo. Un leopardo, ¿verdad? Es caracterizado, ¿por qué? Por la velocidad. Ahora, con alas, ¿qué significa? Es aún más rápido. Pero este leopardo tenía una particularidad, tenía 4 cabezas, ¿recuerden? Entonces ahí vemos un leopardo con 4 cabezas. ¿Qué es lo que sucede con Alejandro Magno? Cuando él llega al trono y él conquista el mundo, es el imperio que avanzó más rápido. Nunca un imperio ha avanzado tan rápido como él. Muere muy joven. ¿Y qué es lo que sucedió? Su imperio se dividió en cuánto, no en 4 y medio, no en 4 y 3, en 4. Se dividió en 4, que fueron los generales de él, que fueron los que tomaron, ¿verdad?, el imperio Alejandro Magno, pero cada uno se cumple en eso. Entonces Dios no está como avisando, ¿verdad?, que a ver si pasa o no pasa, sino que nos está diciendo cuál es el futuro. Entonces por eso Él no se va a equivocar. Ahora, cuando alguien dice que habló por medio de Dios, ya ahí ya hay un margen. ¿Cómo yo sé? Por ejemplo, aquí mismo va a decir, ¿cómo yo sé que una escritura que es cierto o no es cierto? Porque dice, si alguien dice que habló de parte de Dios y no se cumple, el tal, no lo tomes en serio, es un charlatán, porque Dios no dice algo y no se cumple. Ahora es diferente cuando hay condiciones o hay una promesa, ¿verdad? Que no es una profecía, sino una promesa que es condicional, donde hay bendición y maldición. Si siguen fiel y todo lo demás, yo los voy a proteger, pero si no, esto es lo que le va a suceder. Ahora, ¿se cumple o no se cumple? Las dos cosas se cumplen. El pueblo se alejó de Dios y ¿qué? Dios les prometió a ellos, si ustedes siguen mis reglamentos, ¿verdad? Si ustedes siguen en mi palabra, ustedes van a ver mi bendición. Y eso sucedió con Israel. Pero si se apartan, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Se apartaron. Entonces es cuando vemos, ¿verdad? Lo que fue, ¿verdad? El exilio con los babilonios y, ¿verdad? Y con los asirios. Entonces todas esas cosas, ¿verdad? El Señor las cumple. Entonces Dios no está tratando, ¿verdad? Como adivinar o cosas de ese tipo. Nosotros no sabemos en ese aspecto. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos cautela para decir esto de Dios, o sea, Dios dice, ¿verdad? ¿Dónde tengo seguridad yo en eso? En la palabra, porque la palabra de Dios se va a cumplir. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Lo que pasa es que hay personas que hoy en día están llamando fe a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños. Y es como yo quiero, ¿verdad?, mi propia casa, entonces pídala, declárela, usted la va a recibir. Bueno, eso no es fe, es diferente que Dios te diga, yo te voy a dar algo, Él no miente. Recuerdan cuando hablamos acerca de, o sueñen grandes sueños, como por ejemplo, y citan por ejemplo a José, esos eran los sueños de José. No, José ni siquiera los entendía, él no sabía qué iba a pasar o todo lo demás, ni siquiera. ¿Y por qué se cumplieron? Porque eran los sueños de Dios. Dios se los puso a él y porque era Dios hablándole a él de lo que iba a suceder. Entonces hay una gran diferencia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que ser cautelosos en ese aspecto. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir, porque es Dios, no está, ¿verdad? Es diferente, está fuera del espacio y del tiempo. Es diferente a que yo te prometa algo, ¿eh? Y ahí sí hay un mil cosas que pueden suceder. Entonces, digamos, hay mucha tela que cortar y cada caso, ¿verdad? Habría que analizarlo, pero digamos, en este caso, digamos, ¿dónde hay seguridad en la escritura, en la palabra de Dios? Y ahí nos habla claramente qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y recordemos que los beneficios y lo que nos está hablando Dios, por ejemplo,
A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Significará que no vamos a sufrir, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a tener problemas, que no vamos a... No, no significa eso. Nos ayudan a bien. Ahora, ¿cuál es mi objetivo en la vida? O debe ser como cristiano, ser como Cristo. Entonces, todas las cosas me van a ayudar ¿a qué? A ser más como Cristo. Porque ¿cuál es el objetivo final? No son 50 o 100 años acá. Es mi eternidad en los cielos. Y Dios está apuntando a lo eterno, a lo que es para siempre. Dios no está apuntando a mi confort acá, está apuntando al beneficio de las personas a mi alrededor para alcanzarlas para la eternidad de Él en beneficio de peso de gloria para mí. Jesús estaba en el centro y en medio de la voluntad de Dios. Ahora, su dolor fue mi alegría, su tristeza y soledad fue, ¿verdad?, mi salvación. Y no es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, el objetivo de Dios para nuestras vidas no es que seamos felices, sino que experimentemos su gozo, su paz. ¿Cómo es su gozo y su paz? No depende ni de las personas, ni de las circunstancias, ni de las cosas, sino del carácter de Dios, de quién es Dios, de lo que me espera para siempre. Pero estoy hablando en procesos de madurez, cuando he entendido la palabra de Dios. El problema es cuando tenemos expectativas muy humanas, expectativas en base a lo que yo pienso y no lo que Dios dice. Entonces es muy importante que nosotros nos ubiquemos. Hoy en día hay personas bravas con Dios porque se murió un familiar. Hay personas, ¿verdad?, que no quieren nada con Dios porque, no sé, le hicieron algo en una iglesia o porque les pasó esto y lo otro. Dios nunca ha prometido que no va a ser así. Él nos ha dicho, ¿verdad?, ustedes van a permanecer si ponen su casa sobre la roca, ¿recuerdan? No sobre la arena. ¿Qué es sobre la arena? No obedecer la palabra. Conocer la palabra y no obedecerla, eso es sembrar en arena. Porque las dos personas habían escuchado el mensaje de parte de él. Él dice, yo estoy dando un mensaje y hay dos personas. Voy a comparar a dos personas. Uno que me escuchó y obedeció y actuó en fe. Y otro que me escuchó y no hizo caso. Entonces, ¿hay diferencia o no diferencia? Ahora, los dos recibieron el mensaje de Dios, pero la diferencia es que uno puso en práctica y el otro no. No es que uno recibió y el otro no recibió el mensaje. Entonces, yo creo que nos habla como iglesia. No hay, recuerdan que hablé, no hay primera clase cristianos y segunda clase, pero hay hijos obedientes y hijos menos obedientes, ¿verdad? Hay personas más fieles y personas menos fieles. Hay grados de crecimiento, grados de madurez en el cristianismo. Y se basa en cómo crezco yo como cristiano, menguando. Yo siempre les he dicho, a mí me gustaría ser como Batman y Robin, el dúo dinámico. ¡Papararán! Víctor y Jesús, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Que sería chivísima, pero Dios no dice así. Dios dice, para que yo crezca, usted tiene que menguar. Juan el Bautista nos da claramente, ¿verdad?, la enseñanza. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Y eso no es popular, ¿o sí? Yo espero que estén bien motivados hoy, después de este mensaje. Pero es así, es necesario que yo mengue para que él crezca. Ahora es lo más maravilloso porque me libera de mi miseria de tratar de yo y mis cosas. No, es Jesús, su nombre exaltado. Honor al que merece honor, gloria al que merece gloria. Un día vamos a verlo cara a cara. Estaremos con él por la eternidad. Son las cosas excelsas, eternas de Dios. No es vivir aquí. Nuestro objetivo no es que me dan, que me hacen, que me... No. ¿Cómo exalto el nombre de Dios? ¿Cómo edifico a mi hermano? ¿Cómo hago yo para que mi hermano se acerque más a Dios? No mis derechos, no. Es menguar yo para que él crezca. Es cuando las cosas no salen como a mí me parece que puedo mostrar a Cristo o no. Todas las cosas ayudan a bien. Pero ya estoy predicando, ¿ah? Eso me pasa. pero es así, ¿verdad? Entonces, la idea con esto, ¿verdad?, de estar en las escrituras y demás, es poder poner en práctica todo esto, porque de eso se trata el cristianismo. Y por eso la escuela, ¿verdad?, no es un seminario, no es un instituto bíblico. Van a tener toda la materia que ustedes quieran, ¿verdad? Van a tener ahí los folletos. De hecho, si van a la página web, ¿verdad?, edmenlinea.org, ahí están, ¿verdad?, en recursos, pueden ir a recursos y bibliología, va a haber un libro y un manual, un folleto, que es prácticamente todo lo que está aquí. En pantalla va a estar ahí. Yo les voy a estar enviando estos keynote, pero voy a enviárselos en PowerPoint para que ustedes los tengan, cada una de las lecciones, todo, para que puedan usarlo en sus casas con otras personas y demás. Pero también si van ahí en recursos van a poder imprimir un PDF. De esa forma ustedes van a poder ver, ¿verdad?,
lo que vamos a estar viendo en general en las clases. Lo que yo hago es a veces actualizar ciertas cosas, entonces por eso hay alguna diferencia, y se les envío en este formato para que ustedes puedan usarlo en su computadora, ¿verdad? Imprimirlo como quiera, o puedan agregar más versículos, o modificarlo conforme el Espíritu los guía. Vemos el nombre escritura, santas escrituras, o sea, separado. Como nosotros somos santos, separados para el uso de Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? No perfectos, pero somos separados para el uso de Dios. Luego nos habla acerca de las escrituras como los oráculos de Dios. En Romanos 3:2 dice, mucho, en todas maneras. Eso está hablando acerca de qué ventaja ser judío, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tiene varias ventajas. Y una de ellas dice, no hablando de salvación, pero sí a nivel, digamos, de esa relación con Dios. Ellos fueron, ¿verdad? De ahí nació, ¿verdad? Jesús era judío y de ahí nació el cristianismo. Dice mucho y de muchas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, acá la palabra de Dios en original también eso representa los oráculos. Oráculo era un lugar donde se hablaba con Dios. Era el lugar donde Dios hablaba con el hombre, con el ser humano. Ese es el oráculo, ¿verdad? Eso lo podemos ver también en la mitología, ¿verdad? Donde está el oráculo era donde hablaban los dioses y demás. La palabra de Dios es el oráculo de Dios, es el lugar donde Dios nos está hablando. Y una de las cosas que vemos acá es que dice, por eso dentro de nosotros, ¿verdad? Como cristianos ortodoxos, para nosotros el Antiguo Testamento son esos 39 libros o esos 22 libros que tiene el Antiguo Testamento judío, porque dice que a ellos le fue confiada esa palabra. Obviamente ellos rechazan el Nuevo Testamento, pero tenemos, ¿verdad?, certeza de que todo, ¿verdad?, lo que estaba en la Escritura en el Antiguo Testamento, los judíos fueron los que conservaron. ¿Por qué digo esto? Porque los libros apócrifos o deuterocanónicos que vamos a estar hablando, los que se agregaron después en el 1500 y que siempre han estado alrededor, ¿verdad? Siempre estaban ahí como históricos y demás. Bueno, algunos. Esos fueron escritos en los 400 años que hablamos de silencio, donde Dios dijo, no voy a hablar más hasta que venga el profeta o el Mesías, ¿verdad? Y era, ¿verdad? Eso lo abre, ¿verdad?, con la profecía de él a través, ¿verdad?, de cuando habló a Zacarías para el nacimiento de Juan el Bautista. Es hasta ese momento, ¿verdad?, que volvió a hablar Dios después de alrededor de 400 años de silencio. Durante esos 400 años de silencio la gente habló de Dios y hizo libros y demás, y esos son los libros que están ahí en los apócrifos. Entonces, los deuterocanónicos agregados a la Iglesia Católica no son del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es igual que el de nosotros, de 27 libros, si no es propiamente del Antiguo Testamento. Ahora nosotros, ¿verdad?, basados en la Escritura, creemos que el Antiguo Testamento es determinado por los judíos. Se concluye ahí, cuando Dios dijo, no voy a hablar más, hasta que viniera, ¿verdad?, el anuncio del Mesías, su profeta. Entonces, y los libros apócrifos, ¿verdad?, entran dentro de ese tiempo. Pero de otra forma, ¿verdad?, son los oráculos de Dios o palabra de Dios. Mateo 7,